Bien. Bueno, buenas tardes, gente. Gracias nuevamente por estar aquí acompañando estas clases magistrales, conferencias, diálogos que hemos venido armando. La idea para la gente que está cursando Lengua Latina 2 es intentar que escuchen otras voces acerca de los objetos de estudio que estamos trabajando. Y qué mejor para esta oportunidad que haber invitado, y suerte que aceptó, nuestra querida compañera Viviana Diez. Viviana Diez es la magíster Viviana Diez, es de la Universidad de Buenos Aires, donde trabaja en el área de lengua y cultura latinas de 1 a 5, y también divide su vida con Bariloche, con la Universidad Nacional de Río Negro, donde no hay facultades sino sedes, ¿no es cierto? No se llaman facultades. No hay facultades, no hay facultades, exactamente. Está encargada del área de estudios clásicos y en la carrera de letras da justamente cuestiones atinentes a la historia del teatro, sobre todo el teatro antiguo, y en la carrera de profesorado y de licenciatura en arte dramático, en teatro, también se ocupa de las materias de historia del teatro. El tema de su tesis de maestría en la Universidad de San Martín fue justamente la subalternidad en los personajes de Plauto. Y bueno, tuve el placer y el honor de ser jurado de esa tesis junto con el doctor Gurupúa y Alicia Schnips. No, Marcela Suárez. Marcela Suárez, ya hace unos cuantos años, y está ya prácticamente en los albores de la terminación de su tesis doctoral, que se llama justamente, para insistir sobre esto, Comedia Republicana, el espectáculo teatral como un espacio de reconstrucción de la cultura popular en Roma. Porque justamente lo que Viviana trabaja, su tesis de maestría fue en estudios sociológicos y análisis cultural. O sea que digamos que está con un pie en lo literario y otro pie en los estudios culturales. ¿Es así? ¿Correcto? Así es. Bueno, y aparte es una gran amiga. Así que, bueno, celebramos que estés aquí, Viviana. Muchas gracias. Y esperamos que te sientas cómoda. Y bueno, a la gente les digo que aprovechen porque es una de las personas que en Argentina mejor maneja la cuestión de la subalternidad de los personajes populares en la comedia política. Bueno, buenas tardes a todos. Por supuesto, Aldo es muy generoso en su invitación y en sus expresiones acerca de mi persona. Él un poco, contó qué es lo que hago, y parte de lo que hago lo traje hoy para compartirlo con ustedes en esto que tendrá una dinámica un poco de... Yo voy a decir unas cosas y en ese sentido no es tanto una clase, pero a mí me interesa mucho que justamente podamos tener un intercambio y que tenga más dinámica de clase que de otra cosa. Entonces que se sientan completamente habilitados y libres para preguntar, parar, ver si algún concepto no está demasiado claro y luego, ojalá cuando un poco termine de redondear lo que traje para compartir con ustedes, si podemos tener un espacio de intercambio y de opiniones, muy, muy bienvenidos para mí. Lo primero que tengo que hacer, por supuesto, es agradecer a Aldo, que es mi maestro, además, y amigo, y a mis compañeras, Estela Maris y Eugenia, que hace muchos años que nos conocemos y que nos queremos. Así que venir a Rosario no es solo una actividad académica, para nada, también es una actividad afectiva, fuertemente afectiva. Este es un lugar que quiero mucho porque son unas personas que quiero mucho, y también le quiero agradecer a Darío, compañero, pero también maestro, de estas lides de la literatura, la lengua y la cultura latinas. Así que muchas gracias en serio. Bueno, la subalternidad, formas de la subalternidad en Plauto. Tal como contaba Aldo, estoy con este tema hace bastante, porque lo que a mí me interesa pensar en la comedia de Plauto principalmente, luego ha ido teniendo ciertas derivas, por supuesto, vinculadas a para qué lugares fue la investigación, digamos, ¿no? Que eso también es algo que a veces uno prevé en cierto modo, pero no necesariamente tiene del todo trazado de antemano.
tenía que ver con pensar, eso que de alguna manera traté de sintetizar en esa diapositiva, que tiene que ver con que la comedia de Plauto, la comedia paliata, ese corpus que tenemos de 20, 21 comedias, si sumamos aquella de estado más fragmentario, que de alguna manera recuperan una experiencia teatral, ¿no?, por escrito, o sea que ahí ya tenemos unas mediaciones que considerar en términos de que, bueno, lo que nosotros tenemos efectivamente es un testimonio escrito, conservado y transmitido por aquello que la filología nos enseña a abordar como un objeto de literatura de la antigüedad, pero a la vez sabemos que esos textos son de alguna manera el rastro, la huella, digamos, de una experiencia que no era literaria, sino que era teatral, ¿no? Fuertemente teatral, con unas condiciones específicas de vida de ese teatro que están relacionadas con su entorno de representación, oportunidad de representación, contexto de representación. Por supuesto, hago un paréntesis, ustedes deben saber un montón de cosas de Plauto, así que espero no repetirme demasiado. Voy con aquellas cosas que me parecen centrales a la argumentación y les pido disculpas si me repito de algunas cosas que por supuesto ustedes ya conocen. Entonces, esa huella, ¿no?, en el texto que da cuenta de una práctica teatral que no tiene que ver con lo literario, en mi opinión, y en las de algunas personas que trabajan conmigo, que han sido mis jurados y también me han dirigido o me dirigen, tiene unas características que permiten leer allí las tensiones sociales que tienen que ver con la jerarquía. Por eso yo hablo de élite y de subalternidad, ¿no?, como dos polos, dos formas de una relación que es compleja, que existe en todas las sociedades y que en todas las sociedades, por supuesto, toma formas específicas, ¿no? Digo, no es que uno podría copiar modelos de las relaciones jerarquizadas socialmente de una sociedad a la otra, pero siempre esa jerarquía existe y particularmente existe en una sociedad como la romana, que es una sociedad estamentaria, timocrática, falocéntrica. Entonces, todas esas jerarquías organizan, ¿no?, de alguna manera la jerarquía social, que desde luego tiene una base material, y esto es sumamente importante resaltarlo, ¿no?, desde luego tiene una base material de la que la historiografía se ha ocupado ampliamente. Digo, es una sociedad esclavista y esclavizante, es una sociedad donde la tierra está concentrada de determinada manera, donde las formas urbanas tienen determinadas dinámicas. Y entonces esa base material, desde la perspectiva, digamos, en que a mí me interesa pensar este fenómeno cultural, tiene un correlato simbólico, ¿no? O sea, de alguna manera, como decía Valéry, me parece que para dominar no alcanzan las fuerzas materiales, son necesarias las fuerzas ficticias, ¿no? Entonces, lo que me interesa pensar son esas fuerzas ficticias que organizan estas tensiones entre la élite, los sujetos pertenecientes a la élite y los subalternos como un cuerpo complejo que ahora vamos a tratar de describir un poquitito. Estas tensiones son parte de aquello que entendemos como la cultura popular. Como les contaba Aldo, el nombre de mi investigación incluye este concepto de cultura popular, que es un concepto complejo en términos de que ha tenido tradiciones analíticas bastante diversas, ¿no? Desde considerar a la cultura popular, por ejemplo, como algo asociado estrictamente a los consumos, ¿no?, o considerar la cultura popular como una especie de ámbito un poco prístino, sacrosanto, donde hay ciertas cuestiones que no entrarían, todos los estudios, sobre todo los vinculados con el folclore, ¿no? Digo, la idea en mi investigación, digamos, es pensar que la cultura popular es un espacio de conflicto y es un espacio de tensión y es un espacio de negociación constante en el que todas las posiciones están todo el tiempo actuando y moviéndose, digamos, ¿no? Pero una pregunta un poco metodológica primera tiene que ver con pensar por qué la comedia habilita esta lectura, ¿no?, esta lectura de lo popular. ¿Por qué estos textos, ¿no? Entonces, a mí me parecía importante señalar ciertos rasgos, ciertas características del espectáculo, que ahí están un poquito enumeradas en términos de lo masivo, lo gratuito. Ustedes sabrán las condiciones de representación de los ludi como espacio de representación primario de estas comedias, ¿no?
Primario en el sentido de que es aquel espacio con el que las tenemos más identificadas. Cuando avance un poquito más con los conceptos de Richlin, vamos a ver por ahí una complejización de este concepto, pero que reviste gratuidad, masividad, ¿no? Oralidad, que a mí me parece un rasgo particularmente importante para pensar la antigüedad, ¿no? Tenemos que pensar en sociedades donde la alfabetización es escasísima, la circulación de los textos es escasa y sumamente restringida, donde la lectura se prevé con circuitos muy específicos. Entonces la oralidad de esta materia, la oralidad de estos textos, la oralidad constitutiva, fundacional, más allá de que ahora desde luego no son textos orales porque los tenemos escritos, me parece un rasgo importante para considerar. Y esta cuestión del público heterogéneo, ¿no? Este público heterogéneo que sabemos, que está muy probado, digamos, por la crítica que existía, de los cuales acá tenemos un texto que ustedes conocerán, y si no lo leemos muy rapidito, lo traje ahí tanto en latín como en una traducción en castellano, que por ahí es un poco pequeña, pero ustedes son muy jóvenes y entonces van a poder leerla sin tanto problema, que es el famoso prólogo del Poenulus, en el que se hace una suerte de repertorio, ¿no? De cuáles son los actores sociales, vamos a decir, ¿no? Que están ahí intervino, digamos, hay como ciertas líneas críticas, que esto lo han leído más en clave irónica, otros que lo toman un poco más al pie de la letra, pero bueno, entre este testimonio, que es un testimonio, digamos, muy valorable, más algunos otros textos complementarios, como por ejemplo aquel texto de Livio en el cual se establece dónde se tienen que sentar quiénes y por qué, digamos, ¿no? Un famoso texto de Livio, vienen un poco a comprobar justamente esta condición heterogénea, ¿no? Entonces ahí aparecen desde, digamos, personajes, ese scortum exoletum, que ahí yo les puse puto decrépito, digamos, pero también las nutriques, también las matronae, los esclavos, los libres, ¿no? También los que organizan, que eso me parece una cosa muy importante para pensar el espectáculo teatral, ¿no? Los que organizan a esa masa de gente, ¿no? Por acá, el designator, el acomodador, ¿no? Los lictores que ordenan, ¿no? O sea, claramente la definición de una audiencia, de alguna manera. No solo de la audiencia, sino de la dinámica de esa audiencia. Entonces, en este texto me parece que de alguna manera viene a fundamentarse esta mirada que yo planteo sobre la comedia, y me gustaría, volviendo un poquito para atrás, pensar 2 o 3 rasgos que tiene la élite en Roma y que tienen los subalternos en Roma, que sobre todo las condiciones que tienen los subalternos están muy relacionadas con lo que quiero plantearles después. La élite en Roma se caracteriza por cierta posesión material, pero también por cierto capital simbólico y, como dice Toner, por cierta idea de compartir una paideia común, ¿no? Por supuesto está asociado a la condición de ingenui, de nacimiento, ¿no? Y también al desarrollo de las funciones propias de la vida pública. Entonces, digamos, por supuesto que tenemos muchos estudios hechos sobre la élite, ¿no? Pero cuando pensamos, bueno, ¿y entonces quién es el grupo que corresponde a la subalternidad? ¿Quiénes son los subalternos? Bueno, uno podría decir por una definición negativa, bueno, todos los que no pertenecen a la élite. Cuando nos ponemos a pensar en quiénes son los subalternos, justamente nos encontramos con una enorme heterogeneidad, ¿no? En la cual, por ejemplo, la condición de libre o esclavo es determinante. Digo, ninguna persona que no sea libre va a ser parte de una élite, desde luego que no, sobre todo en la República, porque estas dinámicas sirven para pensar hasta el imperio, ¿no? Digo, después del imperio tenemos que repensar todo, ¿no? De esto, digo, nota metodológica, pero bueno, estamos pensando en la República, ¿no? Ni siquiera en la tardorrepública, todavía una república que esperamos que funciona bastante bien. Bueno, entonces, decía, desde luego la condición de esclavo va a estar asociada a quien es subalterno, pero también ciertos libertos pueden no ser esclavos y de todas maneras pueden ser absolutamente personajes subalternos, sumado al fenómeno de la pobreza, que no está necesariamente ligado a la condición de esclavitud. Quiero decir, no todos los esclavos tenían la misma precariedad en términos de su experiencia vital, ¿no? Sabemos que hay muy diversas condiciones de esclavitud, después voy a avanzar un poquito sobre eso, pero también sabemos, digamos, que la pobreza podía atravesar, digamos, distintos grupos
y si bien no daba para nada una sensación de cohesión, digamos, de ese grupo subalterno, subordinado, de todas maneras los identificaba en ciertas experiencias vitales, principalmente la exposición a la violencia y al hambre, que son dos cuestiones sobre las que voy a volver después. Entonces, vimos la noción de cultura popular como espacio de conflicto, esta definición que hay que afinar, digo, no lo voy a hacer ahora para seguir con la exposición, pero de configuración de quién es justamente esta subalternidad, y pensemos sobre todo en su heterogeneidad, ¿no? Así como pensamos en la heterogeneidad del público, pensemos también en la heterogeneidad de este conjunto, ¿no?, de actores sociales subalternos. Y una cuestión última que me interesaría subrayar, más allá de que no lo voy a trabajar específicamente, tiene que ver con que en general toda esta investigación parte de la categoría de representación en términos de lo que entiende Chartier, digamos, que los textos literarios, en este caso teatrales, vamos a decirles literarios por una cuestión un poco de comodidad, ¿sí?, no hace nada relacionado con reflejar lo que pasa en la vida social, pero sí construye dentro de la textualidad una idea de cómo es esa vida social, y cuando construye esa idea, que es algo que produce el mismo texto, sin duda esa idea establece relaciones de tensión, de conflicto, de expresión con aquello que es el entorno en el que se desarrolla determinada práctica, vamos a decir literaria, podríamos decir artística, ¿no? Entonces, no estamos pensando de ninguna manera que lo que está en las comedias está reflejando, retratando, actuando como una especie de fuente antropológica o histórica, digamos, sino que con lo que estamos trabajando es con representaciones. Pero que esas representaciones nos dicen un montón de esa sociedad que estamos estudiando, ¿no? Dicho, el hecho de que sean representaciones no quiere decir que están desconectadas, sino que al contrario, condensan mucho más imaginarios, estructuras simbólicas, relaciones jerárquicas, de una manera en la que nos permite hacer como una especie de abordaje de esto que a mí me interesa pensar. Para mí es una pregunta interesante si todos los textos pueden leerse de esta manera, digamos, ¿no? Digo, acá decimos, bueno, yo les digo, la comedia sí, por esto, digamos, ¿no? Pero tampoco me parece, en términos metodológicos, productiva la idea de que solo puede hacerse con determinados textos. A mí me parece que el abordaje de los testimonios de la cultura en una clave de pensar a la cultura como conflictiva, de pensar que de alguna manera en esos textos podemos encontrar estas tensiones a las que yo me refiero, muchas veces haciendo eso que podríamos llamar lecturas a contrapelo, digamos, ¿no? Digo, a lo Ginsburg, esas lecturas que tratan de buscar en una lectura que no es la que aparentemente primero aparece, sino que cuando uno se pone como determinados lentes conceptuales y metodológicos, puede encontrar justamente ciertas tensiones que antes tal vez no veía. Entonces, no quiero de ninguna manera que les quede la idea de, bueno, esto es una cosa que podemos pensar en la comedia porque en la comedia tenemos el público que dijimos, el tipo de texto, ¿no? Digo, me parece que podrían también pensarse en esos textos. Yo no lo hago, pero me parece que metodológicamente es una pregunta que hay que hacerse. Porque una cosa que en su momento charlaba con mis amigos que me invitaron, tenía que ver con que por ahí una cuestión interesante de las clases también es pensar formas de hacer las cosas, más allá del objeto que nos interesa, que es Plauto y la Paliata, ¿no? Sino como formas de encarar básicamente los estudios literarios, digamos, pero también cualquier investigación con un objeto que uno delimite. Entonces me parece que a veces, me parece que siempre es importante como plantear justamente desde qué lugar metodológico uno se está parando. Se está parando. Bueno, bien. Entonces voy a pasar para acá. Para compartir con ustedes algunos conceptos que fueron apareciendo justamente en el trayecto de la investigación. Como Aldo contaba al principio, mi tesis de maestría fue sobre un personaje específico de la Paliata, que es el cocinero, que
Vieron que es un personaje que un poco pasa desapercibido, ¿no? Uno dice, bueno, que hay cocineros, no sé, debe haber. Bueno, pero yo los busqué, los encontré. Y por supuesto, como siempre, en cualquier texto, cuando uno se pone a buscar algo, siempre hay más de lo que vio a la primera lectura. Eso es como máxima para ponerse arriba del escritorio, ¿no? O sea, hay que leer mucho, intensamente, y siempre van a aparecer esas cosas que a priori no sabíamos que ahí estaban o en una primera lectura no habíamos visto. En ese transcurso de la investigación yo estuve mucho trabajando con el tema de este personajito, el querido Cocus, el cocinero, pero digamos, también todo el tiempo estoy atenta, digamos, a ver, dentro del ámbito de la crítica, de la filología clásica, qué cosas aparecen justamente para pensar estos fenómenos que no siempre son tan pensados, porque digamos, el canon impone por ahí otro tipo de textos, ¿no? Tenemos que hacer otros recorridos. Ustedes son estudiantes, en su gran mayoría, de lengua latina 2, ¿verdad? O sea que tienen que estudiar la lengua. Tenemos que estudiar la lengua, que también es como, ¿no?, una gran empresa. Y en estas líneas que intentan pensar a la comedia por ahí como de este lado, ¿no?, de pensar la comedia desde la subalternidad, hay una autora que a mí me parece muy relevante y por eso traje acá para compartir con ustedes, que es Amy Richlin. Digamos, es una gran académica, muy admirada por mí, digamos, que tiene una producción muy amplia y que trabajó sobre el humor. Tiene un libro que se llama El jardín de Príapo, que es un libro muy fundacional para los estudios del humor. Trabaja un montón en cuestiones de perspectiva de género, pero sacó en 2014 y en 2017 un artículo en 2014 y un libro, que es ese que está ahí, en 2017, que son un poco el trabajo de, bueno, esas obras maestras de personas con una enorme y extensísima trayectoria de investigación. Y lo que plantea Amy Richlin en este artículo y después desarrolla ampliamente en el libro es la idea de volver sobre Plauto y pensarlo como un teatro hecho por compañías integradas por subalternos, voy a decir yo, ella no lo dice de esta manera, pero lo voy a decir yo, es decir, esclavizados, libertos pobres, desplazados, ¿no? Digo, las troupes de espectáculo, las troupes de actores, actor, director, ¿no? Sabemos que la distribución de los roles dentro de esos conjuntos no es una distribución tan especializada como la contemporánea, pero bueno, que eran troupes, digamos, de estos subalternos, voy a decir yo, que en parte producían un espectáculo muy acorde a las expectativas de una audiencia que tenía esas mismas características. Por ello ella acuña este concepto de teatro de esclavos, ¿no? Slave theater. Y lo que me interesa, más allá de que ella trabaja mucho la figura del esclavo y más que trabajar personajes en el libro, se centra en dinámicas, sobre todo internas a los argumentos, y trabaja especialmente la máscara del Cervus, que ustedes se imaginan es una máscara absolutamente relevante, digamos, en el corpus plautino. Más que repasar eso, digamos, que es lo que ella hace y desarrolla muy maravillosamente en estos textos, me importaba volver sobre los conceptos teóricos que ella toma para estructurar justamente esta investigación, que son conceptos que por supuesto no pertenecen al ámbito estricto de la filología clásica, sino al ámbito de la sociología de la cultura, del análisis cultural, y como gran marco de los estudios culturales, de lo que llamamos estudios culturales, que son dos. El concepto de discurso oculto o hidden transcript de Scott y la línea de investigación abierta por Michel de Certeau respecto de las prácticas plurales. Entonces quería compartir un poco de en qué consiste esto que ella propone. La leo porque por ahí no se ve demasiado, perdón. Scott tiene un libro del 2000 que se llama Los dominados y el arte de la resistencia, ¿no? Discursos ocultos, donde lo que él dice es que la práctica de la dominación crea el discurso oculto, los subrayados son míos, ¿no? Si la dominación es particularmente severa, lo más probable es que produzca un discurso oculto de una riqueza equivalente. El discurso oculto de los grupos subordinados, a su vez, reacciona frente al público, creando una subcultura y oponiendo su propia versión de la dominación social a la élite dominante. Ambos son espacios de poder y de intereses. ¿Qué está reivindicando en este caso Scott
en su libro, por supuesto, en su investigación, que la hace sobre fenómenos de la cultura popular del siglo XIX y XX. Digo, sus desarrollos empíricos son en ese campo, pero lo que hace Richlin, y yo comparto con ustedes porque me parece muy interesante, es pensar esa manera de las dinámicas de la cultura para la comedia plautina. Esos subalternos, ese grupo subalterno, de alguna manera está en el campo de lo social, compartiendo con aquellos que no lo son, con aquellos que efectivamente son sus dominadores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estructuran? Estructuran discursos que pueden ir en una gradación. No voy a usar el pizarrón porque es que no lo iba a usar, porque es muy sencillo, que va desde el discurso más explícito al discurso más oculto, ¿no? Por eso lo que habla Scott es de public transcript y hidden transcript. Hay una curva, digamos, que tiene por supuesto dos polos, pero la dinámica de cada sociedad en particular o de cada coyuntura en particular se ordena de alguna manera en esa gradación, se ubica en algún lugar efectivamente de esa gradación, y ese discurso oculto aflora de maneras que por supuesto no son explícitas ni contestatarias, en términos de que no se puede apropiar, nunca llega a apropiarse del discurso público, pero sí termina expresándose, en el sentido de que los subalternos, los dominados, expresan probablemente su condición de tales y su disconformidad y su sufrimiento por serlo de alguna manera. Lo que dice Richlin es, esa manera tiene que ver con ciertas zonas de la Paliata donde se expresan estos temores, estas amenazas experimentadas, esa precariedad en dinámicas que por supuesto son cómicas, porque el género impone sus propias matrices. Digo, ¿no? Por supuesto no estamos hablando de una especie de manifiesto de denuncia, sino de una expresión, como decíamos, un poco a contrapelo de esas fantasías, ansiedades, incomodidades relacionadas con aquello que experimentan por su rol de dominados. ¿Qué es para mí importante, digamos, de este concepto? El primero es que Scott de alguna manera está impugnando la hipótesis bakhtiniana de que esas intervenciones en la cultura, cuando se suelta un poco la rienda, digamos, son estrictamente consolatorias, ¿no? Digo, si ustedes recordarán el carnaval, el concepto del carnaval bakhtiniano, que tiene que ver con ese momento en que se subvierten las jerarquías, el mundo se pone al revés, ¿no? De alguna manera, y lo que eso hace es, de alguna manera, funcionar de válvula de escape para que el resto del tiempo se mantenga el orden. Un poco lo que hace Scott en este libro es discutir esa idea, ¿no? Es decir, estas expresiones de, pensando en Plauto, esos momentos en los que el esclavo le impone al amo determinado comportamiento, asinaria, cuando el esclavo se monta el caballito ¿se acuerdan? Del amo, del adolescente en ese caso, ¿no? O cuando hay amenazas de golpes que son evitadas, ¿no? O cuando se hacen chistes con el hambre, sobre eso después voy a ir un poquitito más. Eso es lo que dice Scott, son formas de este discurso oculto, ¿no? Que no necesariamente es solo una válvula de escape, sino que también es una apropiación de cierto dispositivo cultural por parte de los sectores subalternos. Entonces, esa es una primera cuestión. La segunda cuestión es que, por supuesto, a la vez de este arco, digamos, de discurso más o menos público, más o menos explícito, también hay en los sectores subalternos formas más o menos efectivas de la dominación simbólica que para Scott se traducen, digamos, en situaciones de enorme dominación, cuando el discurso de dominación es sumamente efectivo, que son aquellos momentos en los cuales los dominados asumen como propios los valores y las jerarquías que constituyen la propia causa de su dominación. ¿Sí? Cuando asumen el discurso del amo, de alguna manera, ¿no? Cualquier similitud con la realidad, ¿no? Es pura coincidencia.
Y del otro lado, en esa gradación también hay momentos en los que esa condición de incomodidad puede expresarse, por ejemplo, con la idea de lo inevitable, ¿no? Bueno, pobres siempre hubo, digamos. O sea, podríamos decir, tenemos la culpa de ser pobres porque somos un poco vagos, digamos, o bueno, pobres siempre hubo, la desigualdad siempre va a existir. Como que la conciencia de los dominados respecto de su posición y la posibilidad de alteración, digamos, de esa situación, no está directamente relacionado con cuánto expresen su disconformidad. Esto a mí me parece particularmente relevante también para pensar nuestro texto, que es que no tenemos, luego voy a volver sobre esto, ¿no? Pero no tenemos que imaginarnos que en este discurso oculto lo que hay es necesariamente un proyecto de emancipación. No. ¿No? Si el objeto que queremos mirar es la cultura popular justamente son esas tensiones, incluso la asunción de ciertos valores de los dominadores. Eso también es parte de esas dinámicas en conflicto. Estos estudios de Scott están muy vinculados con los estudios muy anteriores de Michel de Certeau, que en su libro, por ejemplo, hay un texto de La invención de lo cotidiano, que en su texto, que es de finales de los 80, empieza a pensar aquello que llamamos las prácticas del débil, las ingeniosidades del débil, digamos, ¿no? Aquellas formas en las que, sobre todo en un contexto en la que los estudios culturales planteaban esa idea de la dominación muy monolítica, ¿no? Vinculada muy a la manipulación, por ejemplo, en la cultura de masas, que fueron, digamos, como grandes líneas teóricas que se desarrollaron en ese sentido, en determinado momento empieza a aparecer, de Certeau es una figura intelectual bastante singular, digamos, que es difícil encasillar en alguna disciplina, pero que en este libro que se llama La invención de lo cotidiano, las artes de hacer, también tiene otro libro que se llama La cultura en plural, le interesa poner sobre la mesa y subrayar justamente esa dinámica conflictiva que implica que todos los actores, en particular quienes no definen el campo de la cultura porque no son la élite, porque no son los poderosos, tienen cierto margen de acción, cierta agentividad, podríamos decir, para ocuparse y usar aquellos espacios que el poder le deja, ¿no? O sea, el ejemplo clásico de Certeau tiene que ver con los usos de la ciudad, ¿no? La ciudad se prescribe de determinada manera, se supone que hay un modo de uso de los espacios, de los parques, de las calles, ¿no? Ahora, después, podríamos decir, la gente que no es la que hace esas prescripciones, hace lo que quiere con la ciudad en una negociación permanente de instalación de espacios, de represión, de vuelta a intentarlo, de respetar ciertas normas y otras no, ¿no? A eso él lo llama las tácticas o las tretas, digamos, del débil, ¿no? Es con aquello que me da el poder, vamos a decir, bueno, ¿yo qué hago? ¿Yo dónde me pongo? ¿Qué le hago? ¿Qué uso? ¿No? Entonces, él lo define en esa cita que a mí me gusta mucho. Por eso él habla de tácticas, ¿no? Lo que tienen los subalternos son tácticas. No tienen grandes estrategias. No pueden consolidar esos usos y esas apropiaciones. Esas apropiaciones siempre son temporales porque es, dicho en una metáfora un poco espacial, no definen la cancha, no pintan la cancha, nunca pintan la cancha. Lo que hacen es hacer en la cancha lo que pueden, lo que pueden en cada momento, lo que les sale, ¿no? Entonces, fíjense, la táctica no tiene más lugar que el del otro, no hay un lugar propio, ¿no?, de la subalternidad. Se insinúa fragmentariamente sin tomarlo en su totalidad, sin poder mantenerlo a distancia. O sea, lo juega en su campo, ¿no? Tratemos de pensar esto ahora, ¿no?, un poco respecto a la comedia, ¿no? El campo, ¿quién es? Y el campo es quien tiene la comitencia, ¿no? Digo, nuestras comedias las provee el Estado. Hay un campo que me lo traza el poder, digamos, ¿no? No dispone de una base donde capitalizar sus ventajas, preparar sus expansiones y asegurar una independencia en relación con las circunstancias. Lo propio es una victoria del lugar sobre el tiempo.
Al contrario, debido a su no lugar, la táctica depende del tiempo. Atenta a coger al vuelo, agarrar al vuelo las posibilidades de provecho, las posibilidades que se le presentan. Lo que gana no lo conserva. Necesita constantemente jugar con los acontecimientos para hacer de ellos ocasiones. Sin cesar, el débil debe sacar provecho de fuerzas que le resultan ajenas. Pero su síntesis intelectual tiene como forma no un discurso, sino la decisión misma, acto y manera de aprovechar la ocasión. ¿Sí? Fíjense que son como dos maneras de pensar la cultura, mucho más desde esta posición subordinada que aprovecha, que intenta discursos que tienen más o menos audibilidad, que se toma de aquellas prácticas que el poder impone para recortar sus tiempos, pero que no puede consolidar con eso necesariamente un proyecto que cambie las cosas. Tal vez ni siquiera, y esto es lo que para mí es muy interesante porque nos aleja de esas lecturas más lineales propias de la izquierda más tradicional, no es que esto se estructura necesariamente en un proyecto que tiene un objetivo de cambio político, institucional, no. Pero sin embargo igual los subordinados están hablando, ¿no? El tema es que escucharlos no es tan obvio, porque su capacidad de tomar la palabra siempre va a estar condicionada por estas situaciones. Cuando Richlin plantea estos dos conceptos y dice que le permiten pensar ese teatro de esclavos, ¿no? al que me refería antes, ella sostiene que eso sucede en un momento temporal muy específico, ¿no? Antes decíamos, bueno, la salvedad de cuidado porque esto después en el imperio va a cambiar. Bueno, ella dice, no, esto después 100 años después va a cambiar, ¿no? O sea, 100 años después, con Terencio va a cambiar, vamos a ponerle un nombre, digamos, ¿no? Va a cambiar, por supuesto, con la crisis de la República. Pero en el momento 200 a.C., que estamos pensando como número redondito, digamos, ¿no? Para este corpus de comedias, ella plantea que hay situaciones sociohistóricas específicas que hacen que esos discursos de los subalternos tomen ciertas formas y ciertas temáticas recurrentes, por ejemplo, las vinculadas al sufrimiento corporal, a la esclavitud y al hambre, que son las que más me interesa desarrollar. Ella menciona que ese contexto es un contexto enormemente atravesado por las guerras, no solo por las guerras púnicas, particularmente la Segunda Guerra Púnica, que es la relevante para este momento que estamos pensando, sino en general, digamos, ese proyecto, vamos a decirle, imperialista de Roma, que no para de expandirse nunca y siempre está en guerra con alguien, digamos. ¿Qué es lo que provoca esa sensación, esa situación de guerra, ¿no? Hay un autor que habla de, está en inglés, pero una anarquía multipolar militarizada, ¿no? Guerra por todas partes, vamos a decir, de alguna manera. Entonces, que lo que eso produce es una esclavización masiva, ¿no? En los estudios sobre esclavitud de la antigüedad, sobre todo los de Bradley, sabemos que en este momento la mayor causa es una palabra horrible, pero la mayor estrategia, digamos, de esclavización está vinculada a la situación de guerra, ¿no? De hecho, hay quien dice, bueno, ni siquiera la idea de los hijos de esclavos, ¿no? La palabra huerna no es tan común en Plauto, dicen algunos, ¿no? En este momento la masa esclavizada está asociada a los prisioneros de guerra. Piensen en Captivi, ¿no? Por ejemplo, pero, ¿no? Pero digo, hay como un montón de documentación que avala esta situación, que hace que la experiencia de la esclavitud sea una experiencia cercana, ¿no? Incluso para quienes no son esclavos, que podrían devenir esclavos, ¿no? Incluso por deudas. Esto está discutido hasta en qué punto, digamos, la esclavitud por deuda sigue operando efectivamente en este momento, eso no está tan claro, pero es una experiencia cercana que se asocia, como ya habíamos dicho, no a una clase, porque la esclavitud es un estatus jurídico, ¿no? Piensen eso que sabemos bien, que es que incluso la posesión de los esclavos no es exclusiva de la élite, ¿no? Hay en Plauto fantasías de esclavos que quieren tener esclavos, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que tiene que ver mucho con la experiencia cotidiana. Yo ahí les traje, hay un poema que
como la van a tener Alicia próximamente, el 30, le hago el preview, digamos, el 20, sí, no sé bien de qué hablar, Alicia es mi directora de cuerpo. No sé si traerá el Moretum, que es un poema que tradujimos en su momento con un proyecto. El Moretum es un poema en el que un señor campesino, muy subalterno, diríamos, por sus posesiones muy reducidas, que posee un pequeño espacio de tierra, se levanta, prende el fuego, se quema. Es un poema muy, muy hermoso, pertenece a la Appendix Wergiliana. Se hace una especie de pasta, que es el Moretum, que es una pasta de ajo y queso y hierbas, y se la lleva como vianda, digamos, para el campo. Y termina el poema cuando termina de prepararse el Moretum, se hizo el pancito y se va a trabajar. Una cosa que nos llamaba la atención, porque la pintura del personaje es completamente, digamos, de un subalterno que duerme en la tierra, se tiene que levantar, se quema con el brasero, ¿no? Come eso que no está bueno. Tiene una esclava, ¿no? Esa esclava, que es Escíbale, que además es africana, ¿no? Y lo dice claramente el poema, que es africana y que tiene la nariz chata y tiene los pelos afro. Ahí traje el pasaje donde le dice fámula, ¿no? Dice que, bueno, se pone, dice, cuando reúne estas cosas, está ahí en esto de preparar esta pastita que les contaba, ¿no? Entonces dice, cuando reúne estas cosas, se sienta junto al fuego vivaz y en alta voz reclama el mortero a la esclava, que es esta Escíbale a la que presentó antes. ¿Por qué traía ese pasaje? Para que pensáramos esta condición de la esclavitud como una experiencia, ¿no?, muy cercana, no vinculada a la clase. Y también, en este sentido, una amenaza vinculada a la precarización, digamos, de la situación vital, muy cercana en términos estadísticos por la gran cantidad de esclavos que había. También me acordaba, digamos, como ejemplo, ustedes no sé si tendrán presente Casina, pero esa idea del esclavo urbano y del Willicus, ¿no? O sea, el que está en la huila y está en el campo y está sufriendo y está en el molino y la amenaza del molino, y ¿no? Como, digo, la precariedad está siempre ahí. Digo, el esclavo incluso siempre puede estar peor, podríamos decir, y cualquiera puede empezar a experimentar esos sufrimientos. Entonces, lo que plantea Richlin es, en este contexto de circulación relacionado con la creciente esclavización, aparece la centralidad del problema de la libertad, ¿no? Y entonces eso provoca una expansión en el corpus de la máscara del esclavo, ¿no? Que si pensamos en los modelos de la comedia vinculados a la comedia griega, más allá de que no tenemos, bueno, un corpus tan amplio sobre el que establecer los contrastes, sin duda el Cerberus es, ¿no?, el héroe de la comedia Plauto, es él el protagonista. Ese vínculo, ¿no?, Richlin lo establece en términos de pensar esta situación. Voy a tomar agua. Gracias. ¿Cómo? ¿Hasta acá? ¿Vamos? Bien. Bueno, bien. Ay, muchas gracias. La otra situación coyuntural, digamos, sociohistórica, muy vinculada, muchas gracias, muy vinculada a la situación de guerra, está vinculada al hambre, ¿no?, a los peligros de hambrunas que se derivan justamente de esas situaciones bélicas, pero también de los grandes desplazamientos y movimientos de población, del ingreso y de la presión sobre los entornos urbanos de nueva población desplazada. Entonces, el aumento de la pobreza, las revueltas que están atestiguadas en ciertos datos históricos de distribución pública de comida, ¿no? O sea, eso nos da cuenta de la situación de un poco peligro vinculado a la alimentación. Hace que se establezca una suerte de homogeneización, digamos, de una serie de actores sociales que están en situación precaria, cuyas vidas, diría Butler, son precarias, ¿no? Y que no son solo los esclavos, sino que también son cierto tipo de campesinos, cierto tipo de libertos, artesanos, mujeres, particularmente las vinculadas a la prostitución, ¿no? Y entonces eso va a dar un espacio en la comedia donde estos actores sociales van a tener representación y van a estar tematizando estos sufrimientos, tanto los sufrimientos corporales vinculados a la esclavitud, cuanto los sufrimientos corporales vinculados al hambre. Y ahí aparece una máscara que a mí me resulta particularmente importante y con la que estoy ahora mucho, que es el Parasitus.
Algunos de estos ya me lo han escuchado y los tengo muy aburridos, pero ahora voy ahí. Cuando mencionaba esta cuestión de la esclavización masiva y el peligro de hambruna, resaltaba esta situación de experiencia de precariedad compartida, ¿no? De peligro de precariedad compartida. No necesariamente una precariedad experimentada, pero sí temida. Y la fantasía que se termina configurando y que va a aparecer recurrentemente en las comedias es justamente la de no padecer dolor ni hambre, ¿no? No ser lastimado ni ser hambreado. Por eso todas esas alusiones al castigo físico, al castigo corporal y particularmente a lo que me quiero referir en este ratito que nos queda, al hambre. Estos cuerpos, el del parásito, el del cervus, pero también el del coccus, digamos, y también el de ciertas meretriques, eso hay que pensarlo un poco más, son cuerpos abiertos, ¿no? Ahí dice, Richlin dice, open to punishment, ¿no? Abiertos al sufrimiento y al castigo, punishment es castigo, ¿no? Y nosotros los hemos definido en un proyecto de investigación sobre el que trabajamos hace un tiempo de estudio del cuerpo en Roma, sobre cuerpos definidos como penetrables. ¿Qué quiere decir que son cuerpos penetrables? La subalternidad está asociada a la penetrabilidad justamente porque la definición de la élite es que la élite tiene cuerpos impenetrables. ¿En qué sentido tiene cuerpos impenetrables? En el sentido de que son cuerpos que no pueden ser castigados, que no pueden experimentar el castigo físico como penalización, a menos que exista una degradación de su estatus, ¿no? Que son cuerpos, por supuesto, que no experimentan la penetrabilidad sexual, porque lo que define al huir romano justamente es que no puede ser penetrado, ¿no? Digo, los protocolos de comportamiento sexual no están asociados a cuál es el objeto de deseo, vamos a decir, o de intervención en el acto sexual, sino a qué rol se ocupa en ese acto, ¿no? Y el rol que se ocupa en ese acto es el de no ser penetrado, ¿no? Y por otra parte, la definición de penetrabilidad que nosotros terminamos, digamos, configurando en ese proyecto, que tiene mucho que ver con la de un teórico que se llama, la de un crítico, perdón, que se llama Frederick, es que también la experiencia del sufrimiento vuelve al cuerpo penetrable, ¿no? O sea, que el cuerpo se haga presente en las necesidades y en la experiencia, presente con vehemencia, es una forma de penetrabilidad. La forma prototípica en la que el cuerpo se hace presente es con el hambre, ¿no? Digamos, el hambre es la experiencia corporal que no permite prescindir del cuerpo. En definitiva, lo mismo que el dolor. Lo que pasa es que uno podría pensar que el dolor, en definitiva, suele estar de alguna manera infligido por alguna circunstancia externa, ¿no? Pero el hambre, que es una condición ontológica, no sé si está bien usar el término, pero bueno, una condición constitutiva de lo humano, vuelve penetrables a aquellos que están en riesgo de experimentar hambre, no a todos, ¿no? Podríamos decir, por supuesto que todos los humanos comparten la posibilidad del hambre, pero no todos los humanos comparten la posibilidad de saber que nunca ese hambre va a ser algo impuesto que no pueda ser saciado, ¿no? La élite justamente conserva su capacidad de salvarse de su propio cuerpo, de alguna manera, mientras que los subalternos justamente lo que tienen como constitutivo es la idea de que su cuerpo, por un lado es lo único que tienen, en muchos casos, porque las posiciones son muy escasas, y por otra parte, siempre ese cuerpo está expuesto. Es un cuerpo abierto, por eso decimos penetrable, ¿no? En oposición al otro. Entonces, hay un rasgo común vinculado a lo subalterno que tiene que ver con esta penetrabilidad, con esta fragilidad corporal, ¿no? Con estas experiencias extremas y que se expresa en la comedia en determinadas máscaras que
por un lado, por supuesto que tienen su tipificación y sus condiciones dramáticas propias, porque ningún texto literario se da en el vacío por fuera de sus matrices genéricas, ¿no? Y sus condicionamientos de producción inherentes al género, ¿no? Más allá de las condiciones sociales en las que este género se desarrolla. Pero también cada uno de esos actores presenta formas de subalternidad específicas, ¿no? Digo, de alguna manera las mujeres, quienes encarnan personajes femeninos, responden a una configuración de subalternidad en la cual el género es un factor dominante. Digamos, ahí, cuando pensamos diferentes tipos de actores sociales correlacionados en términos del género con determinadas máscaras, tenemos que pensar una perspectiva más interseccional para el abordaje, porque desde luego no es lo mismo ser pobre, esclava y mujer que ser pobre y esclavo, varón, digamos, ¿no? No es lo mismo ser liberto que esclavo, no es lo mismo ser liberta que esclava, no es lo mismo ser prostituta y no es lo mismo ser meretrix que scortum, ¿no? Entonces, hay dentro de la subalternidad siempre hay que pensar esas jerarquías que, lejos de cualquier idea felizmente política, no necesariamente presentan estructuras solidarias. Digo, ¿no? Dentro de la jerarquía de subalternidad no necesariamente existe la solidaridad de unos estamentos respecto de otros. Por supuesto que no. En general la comedia nos muestra otros imaginarios, ¿no? Que no tienen que ver con la solidaridad, que aparte sabemos que, por lo menos en la comedia, no está representada, ¿no? Para mí ahí hay algo que yo no he podido ver todavía, pero lo tengo como ahí, como esas anotaciones, que es como pensar la relación con las revueltas de esclavos, ¿no? Que también suceden en este periodo. Las revueltas de esclavos, por supuesto, que expresan otras dinámicas de intervención en lo social, probablemente mucho más asociativas, y probablemente son, digo, no, probablemente no, son reprimidas salvajemente, por supuesto, ¿no? Pero también existen en este periodo, ¿no? No son lo que se representa en las comedias. La representación no tiene que ver con eso, no tiene que ver ni con estructuras solidarias ni con estructuras fuertemente emancipatorias. Bueno, entonces me interesaba ver un poquito qué pasa con este Parásitus, ¿no? Que es un personaje que en sus intervenciones está definido por el hambre como experiencia, por supuesto, porque eso es lo constitutivo de su persona, pero que además de definirse por el hambre, en algunas de sus apariciones como máscara, incorpora otras variables como por ejemplo las vinculadas con la esclavitud. Ahí tenemos Asticus. Este no está vinculado. Después vamos a ver más cómo aparece en el siguiente que vamos a ver, dos ejemplos. Vamos a ver el de Sticus y uno de los Menecmos, de Menaecmi, para ver justamente estas articulaciones, ¿no? de esta máscara con respecto a estos imaginarios, ¿no? que estábamos planteando. Voy a hacer acá una salvedad. El profesor Perico tiene unos trabajos muy interesantes que, bueno, no sé si ustedes habrán leído, pero sobre el Parásitus en su función dramática, ¿no? Que tienen que ver con justamente pensar el rol que ocupa en la dinámica, él lo explicará por supuesto mucho mejor, pero bueno, que tiene que ver con pensar ese rol en términos de una exigencia dramática, ¿no? Digo, aparecer haciendo un prólogo, por ejemplo, que da tiempo para que sucedan otras cosas o que tiene una función específica en la dinámica dramática de la comedia, por supuesto, una función stand-upera, podemos decir de alguna manera. Bueno, digo, en algún trabajo yo he escuchado ese trabajo de relación, esa relación entre el parásito como personaje y cierta técnica que podríamos vincular al stand-up. A mí me parece que, si bien yo acá digo no lo estoy tomando, creo que justamente que ejerza esa función fuertemente vinculada a la estructura dramática es central para pensar cómo se llena esa estructura, digamos, ¿no? Digo, ver estos condicionantes y estos idearios más vinculados a esta cuestión social relacionada con la estructura jerárquica o con la cultura popular, no tiene nada que ver con negar la dimensión dramática, al contrario, ¿no? Tiene que ver con pensarlas en relación. El Parásitus siempre es principalmente un personaje que está
ordenado por aquello que el género y la dinámica propia del plot y de la obra le piden. Definitivamente. No se trata de pensar a los personajes como reflejando cosas por fuera de aquello que el género condiciona. El género condiciona algo, pero de todas maneras esa función se podría rellenar de muchas maneras, podríamos decir. Digo, lo digo de una forma como un poco esquemática. Los chistes que hace para entretener, mientras los demás hacen otra cosa y se cambian, podrían tener cualquier contenido, en definitiva, ¿no? Por eso, de alguna manera, cuanto más estereotipada es la función dramática del personaje, a mí me parece más relevante aquellos significantes con los que se llena esa función dramática. Pero esto es una idea que podemos discutir, por ejemplo, pero bueno, tiene que ver con pensar esta investigación. Bueno, ahí aparece un muchachito, Parásitus en Sticus, que se presenta, por supuesto, como siempre los parásitos se están presentando, cuando aparecen por lo menos la primera vez siempre están haciendo monólogos de presentación, hay bastantes de esos en el corpus, y entonces él dice, bueno, si alguno quiere un gracioso, yo estoy a la venta, ¿no? Con todos mis instrumentos, busco ansiosamente algo para el llenado de mis vacíos. A mí de pequeño mi padre me dio el nombre de Gelásimo, porque ya desde chiquito era muy gracioso. Y a causa de la pobreza recibí ese nombre, ¿no? Como esta idea de carestía se vincula a la pauperia, la paupertas, ¿no? Están las dos palabras aparte, contrapegadas, no sé si las ven, ¿no? Que acá están marcadas en rojo. Claro, ¿no? Recibí ese, bueno, entonces por la pobreza me obligó a ser gracioso, ¿no? Ella enseña todo tipo de arte a sus víctimas. Me dijo mi padre que nació en una época de carestía, esta se debe, creo yo, por la que paso un hambre tan atroz, ¿no? Por supuesto que el parásito es el personaje que hace un chiste de su hambre, porque lo que quiere es comer, ¿no? Pero vincula ese hambre a sus orígenes y vincula ese hambre a una condición que es sostenida en el tiempo, ¿no? Que además tiene que ver con una herencia, digamos, de alguna manera, y en la que recurrir, a mi juicio, a este significante de la pobreza repetidamente, plantea esa precariedad. Digo, no todos los parásitos hacen esto, por supuesto, pero algunos sí. Entonces, digamos, por eso me parecía como interesante esa insistencia sobre un hambre que es histórica, eterna. Digamos, ¿no? Hay después otros que hablan, bueno, ¿no? De que el hambre fue su madre, ¿no? Digo, en clave un poco más cómica, no tenemos tiempo para ver un poco todos. Pero me parecía interesante esta idea del hambre vinculado a la pobreza y a la pobreza de patrimonio extensa en el tiempo, vinculada con su paternidad, de alguna manera, o sea, con sus padres, con su linaje, ¿no? El otro personaje está más vinculado claramente a la cuestión de esclavitud, ¿no? Y articula en el espacio de su monólogo la condición de esclavo con la condición de parásito y con el hambre. Estos tres significantes, de alguna manera, entiendo yo, están anudados. Fíjense que es el de los menaigmi. Este peniculus, que es cepillito, ¿no? Algo así. O cepillito, pero bueno. Exactamente, ese. Pero eso no me animaba a ponerlo. Me daba cosa, ¿no? Los jóvenes me llaman cepillito, o cepillito puse. Porque cuando como, dejo limpia la mesa. Pero fíjense sobre todo los significantes que están marcados con rojo, ¿no? Más allá de la traducción del texto. Cadenas, cautivos, grilletes, esclavos fugitivos, ¿no? Quienes ponen cadenas a los cautivos, y grilletes a los esclavos fugitivos, hacen una estupidez grande, me parece, porque si a un hombre desgraciado le viene una mala sobre otra mala, más ganas le vienen de escaparse y de hacer maldades. Porque de un modo o de otro encuentran forma de liberarse de las cadenas, pues los que están sujetos por un anillo, por un grillete, ¿no? Lo liman o hacen saltar el clavo con una piedra. Estas son pavadas, nugae, ¿no? O sea, mucha referencia a la materialidad de la condición de sujeción, ¿no? Cadena, clavo, anillo, ¿no? Y cómo liberarse, no liberarse, digamos. Bueno, no importa. Esta es la primera parte. Luego lo puse en dos para... me parece que está bueno ver el texto entero, pero no entraba. Entonces lo tuve que poner en 2 diapos. ¿Cuál es la solución que viene a traer?
¿no? Nuestro cepi, digamos. Si quieres retener uno y evitar que se escape, es con comida y con bebida que tenés que encadenarlo, ¿no? Esca atque potione. Atale el pico a un hombre a una mesa repleta. Mientras le pongas cada día de comer y de beber a sus anchas, hasta hartarse, seguro que no se te escapará. Aunque sea un delito capital el que haya cometido, lo guardará fácilmente con tal de que lo ates con las cadenas. Las cadenas alimenticias, escaria wincla, ¿no? Sunt lenta, flexibles, ¿no? A mí me parece una genialidad. Esto me parece que la idea de la cadena flexible que constituye la comida, ¿no? Hasta qué punto el subalterno en realidad está atado justamente a eso que le impone su cuerpo, esa penetrabilidad a la que me refería antes, ¿no? Cuanto más las estiras, tanto más fuerte sujetan. Yo, por ejemplo, ¿no? Esos últimos dos versos, voy a la casa de Menecmo, en la que cumplo condena como esclavo desde hace mucho tiempo. Fíjense que se autonomina iudicatus, ¿no? Que es el esclavo que es esclavo por deudas, ¿no? O sea, una situación, no tiene que ver con... Se asume en ese lugar, en esa condición de enorme precariedad. Voy por propia iniciativa para que me encadene, ¿sí? Entonces, en este pasaje, el hambre está vinculado a todo este otro imaginario de la esclavitud, porque efectivamente hambre y esclavitud son dos aspectos que están fuertemente vinculados a esa experiencia de la precariedad a la que me refería antes, ¿sí? Bien. Vamos, ¿no? ¿Estamos? Bien. Bueno, para concluir, y no les aburro más. La tematización del hambre y del sufrimiento, ¿no? Según Richlin, es signo de que la comedia expresa de alguna manera este discurso de los oprimidos. Hablan de aquello que constituye algo difícil de la experiencia vital que están atravesando. Cuando ella plantea la condición de estas troupes, digamos, de artistas teatrales, ella sostiene una proliferación en el territorio itálico de muchas pequeñas compañías, ¿no? Que actúan en diferentes sitios y que las mejores de esas compañías son las que acceden a la liga, digamos, superior, que son los ludi. ¿Por qué? Porque los ludi efectivamente tienen comitencia estatal. Entonces, al tener comitencia estatal, hay cierto criterio de selección. Por supuesto que lo que nosotros tenemos son esas mejores cosas que salieron, pero que salieron de una expansión de la práctica que estaba muy vinculada a todos estos actores, compositores, músicos, digo, estas especies de artistas un poco polifuncionales, digo, ¿no? Actores de teatro, de texto. ¿Los? Performers, exactamente, gracias. Performers que pululan en el territorio en estas condiciones tan complejas. Los mejores, podemos decir, llegan a Roma, digamos, ¿no? Pero no es una experiencia que está solamente limitada a ese espacio que tiene claramente comitencia estatal. Entonces, este teatro termina expresando estas fantasías porque son las propias de quienes proveen el espectáculo, de estos performers que están en una condición precaria per se. Digo, el estatus social del actor en Roma es un estatus complejo, precario, con muchas limitaciones jurídicas en este momento, ¿no? A diferencia de los actores en otras coyunturas teatrales de la antigüedad, digamos. Y entonces sus interlocutores también son esos que están abajo del escenario. Ahora, estas fantasías de cambio, de alteración, de poder hacerle hacer a mi amo aquello que yo quiero, o de evitarme los golpes, o de conseguir la manumisión, que es una fantasía recontrapresente en el corpus, ¿no? Quieren ser manumitidos, quieren disfrutar de los beneficios que daría un estatus jurídico diferente, no necesariamente articulan un discurso de emancipación. Son usos, ¿no?, sobre ese terreno que ahí se deja, prácticas que expresan esas ansiedades
formas de que el discurso oculto se articule en esa escena pública, pero no necesariamente que el mundo vaya a cambiar, ¿no? Digo, no hay de ninguna manera ese proyecto colectivo de cambio. Por eso digo, por eso ponía ahí confrontar con Desertó, ¿no? O sea, son esas pequeñas tácticas, esas pequeñas prácticas que se dibujan en el escenario de aquellos otros que tienen el poder y que no van a estar necesariamente vinculados a que las cosas realmente cambien, ¿no? Eso no es lo que está pasando en la comedia. La comedia no es un espacio donde podamos leer un discurso de alteración del orden social. Pero eso no quiere decir que ahí no esté la voz de los subalternos, ¿no? Para mí, como no quedarse con ninguna de esas posiciones tan extremas. Por supuesto, esto que dice Richlin, hay un montón de gente que lo recontradiscute y le parece que para nada. Y esto me parece muy importante subrayarlo en el abordaje del tema, ¿no? Digo, ahí puse 3 autores. Catherine McCarthy, que dice que esto es imposible porque la comitencia estatal obliga a que nada de aquello que los subalternos podrían tener espacio para expresar en la comedia tenga lugar de visibilización y que todo es en clave de chiste, que la comedia está principalmente destinada a aquellos que la pagan, digamos, y que eso determina que esta lectura, que piensa un teatro donde hay esclavos para esclavos también, porque creo que la palabra importante es también, sea imposible. El otro es Michael Fontaine, con quien se peleó acá el profesor Prico en una oportunidad, digamos, ¿no? Que plantea que el registro lingüístico de la comedia, sobre todo por las referencias a la lengua griega, digamos, y cierta estructura de algunos chistes, requiere de una competencia lingüística altísima, solo propia de la élite, y entonces es un producto para la élite, ¿no? La tercera es Roberta Stewart, que hace un estudio de Plauto y la esclavitud, digamos, y plantea nuevamente que la complejidad de la institución de la esclavitud hace que en la comedia no pueda haber lugar para el discurso de los esclavos. Cuando ella dice esclavos, porque está pensando específicamente en la esclavitud, yo diría subalternos, que es pensar una categoría más amplia que la de esclavos, que a mi juicio queda un poco corta para entender estas dinámicas que yo planteaba respecto de lo popular. Entonces digo, también están estas lecturas, digamos, completamente divergentes. A mí me parece que estas lecturas tan centradas en cierto rasgo, que automáticamente tiene consecuencias sobre cuál es el destinatario previsto, se pierden la posibilidad de pensar que un espectáculo puede tener múltiples niveles de interlocución. Justamente, por eso estos son tan buenos, digamos, estos plautos son tan buenos y por eso los tenemos. Porque de alguna manera permiten apuntar a distintos públicos. Lo que Richlin dice es, las obras traen algo para cada uno. La Paliata es tanto el Cenex como el Cervus. No es uno o el otro. Pero la filología tradicional ha tendido a ver solo uno, digamos. Ha tendido a ver solo uno. Ella da una interpretación muy brutal, sobre todo al final del artículo, en el que dice, en realidad eso es porque quienes estudiaron tradicionalmente en la filología clásica eran aquellos que o tenían esclavos o querían tenerlos, ¿no? Entonces, eso les impuso, digamos, un cierto sesgo en la tradición analítica en el campo de la filología clásica para ver solo una parte, digamos, de este espectáculo, ¿no? Entonces, creo que la idea de múltiples niveles de interlocución justamente es una idea compleja, ¿no? Pero nos permite ver que desde luego el humor como género, ¿no?, puede pensar en interlocutores diferenciados, sobre todo en un espectáculo, por ejemplo, que hace tamaño uso de la parte, digamos, ¿no?, en el que probablemente el público está segmentado espacialmente. Entonces eso tal vez podría, digamos, unas ideas que por supuesto hay que pensar un poco más, ¿no? Pero que por supuesto que yo tengo al público segmentado por clase social, también puedo tener una posibilidad
de dirigirme de alguna manera un poco discriminada con cierta zona hacia unos y con cierta zona del argumento, cierta zona del desarrollo cómico, para unos y para otros, ¿no? Y ahí voy a traer, para terminar, un concepto de mi maestro Aldo, digamos, que es esta idea que es un teatro probablemente doblemente sitiado, digamos, porque está sitiado por aquellos que lo bancan y necesitan que ahí pasen ciertas cosas y entonces imponen un límite, ¿no? Y a la vez también tiene cierta demanda de parte de esta audiencia que también es masiva, ¿no? Y que también es relevante y que también está vinculada por una pertenencia a un cúmulo de experiencias vinculadas a la precariedad comunes, que también se constituyen en un demandante de ciertas formas de humor y de ciertas formas de desarrollo de ese espectáculo. Entonces, me parece que el concepto de Aldo respecto de esta suerte de doble sitio, ¿no?, es particularmente pertinente para entender que el espectáculo tiene en su programa responder a esas agendas que pueden ser incluso divergentes y contradictorias, ¿no? A mí me parece que Plauto lo hace, digamos, porque por eso lo estamos leyendo, pero no quiero ser demasiado fanática. Así que, bueno, Walete, Lumbos, Porgite, Atque, Exugete, que podría ser que estén bien, estiren las cachas, digamos, y levántense. Muchas gracias. Muchas gracias. Iba a poner la traducción, pero me dio vergüenza. Por los lumbos, ¿no? Stretch your butt. Acá, ¿no? Así que eso. Bueno, y ahí lo tenemos al soldado rosarino, ¿no? ¿Cómo no ponerlo? Así que, bueno, no sé. Bueno, muchas gracias. Cuéntenme, por favor, qué opinan. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Creo que hay varias cosas, varias capas, digamos. Preguntas. Liliana, ya que mencionaste Sticos, además lo trabajamos con Euge y Darío, claro, lo tengo fresquito, ¿no? Claro. La obra de Plauto la tengo muy de pe a pa, pero digo, el final digo, de la obra, ese trío que se da entre los esclavos, ¿no? Total. Sería como una suerte esto de la fantasía de cambio. Para mí sí. Yo digo, lo pensé, digamos, cuando estaba pensando esto, por ejemplo, esa es una de las escenas que me parecen muy evidentes en este sentido, claro, por supuesto. Y el rol de la esclava, y como hablas esto de, bueno, en clave de género, no es lo mismo ser esclava que esclavo, ¿no? Y demás, etcétera, etcétera, digo, ahí como hay una, digamos, fue una doble penetración, ¿no? Sí. Porque, digamos, son sujetos subalternos, pasivos, penetrables, pero la mujer cae en una, digamos, o se duplica esa cuestión en, por supuesto, en lo que es la figura por femenina, supuesto, que sin embargo lo asume muy bien, ¿no? Sí, no digo, hay resistencia. No, me parece que una cosa que a veces a quienes pensamos estos temas se nos ocurre una especie de fantasía romántica es que los dominados no quieren ser dominados. Y a veces sí quieren. No estoy pensando en la chica de Stiku, pero quiero decir, muchas veces la aceptación de esas situaciones de subalternidad, por supuesto, es voluntaria. Por supuesto que puede no ser consciente, ¿no? Porque nosotros casi siempre que pensamos en subalternidad, sobre todo por los estudios culturales de cierta época, pensamos automáticamente en la resistencia. O en rebeldías. ¿No? O en rebeldía, ¿no? En resistencia más o menos explícita. Me parece que la historia nos muestra que esto no es así, ¿no? Entonces, habría voluntad de intercambio y no de cambio. Por ejemplo, ¿no? Uno podría pensar lo digo rápidamente, ¿no? Pero como a estos subalternos de la comedia, no necesariamente queriendo que cambien las condiciones estructurales, sino pudiendo estar ellos en otra posición, ¿no? Pero digo, de todas maneras sigue siendo su discurso, por más que por ahí no nos guste tanto. Pero por supuesto, no necesariamente que cambien las cosas, sino que yo no sea esclavo y que yo tenga unos esclavos a los que mandar.
eso también es el discurso de la subalternidad, ¿no? Lo que pasa es que uno piensa en general que no. Como que tenemos una visión medio romántica, me parece, a veces de eso, ¿no? De cómo nos gustaría que la subalternidad piense. Sí, obvio. ¿Viste? Influenciado por una lectura marxista, capaz. Exacto, exactamente. Pero bueno, también tenemos claramente vamos a usar el clásico término de la falsa conciencia, que da cuenta de eso que vos mencionás. A mí me parece que esa escena es una escena de fiesta y en ese sentido se vincularía muy bien con esta idea de ese discurso medio oculto, ¿no? Esas fantasías de goce que se ponen en escena. Entonces sí me parece que está expresando como cierto programa, digamos, de mejora de la propia situación o de sufrimiento. Digo, en esa fantasía está la expresión del sufrimiento de la propia condición. Digo, en ese deseo, en definitiva, lo que hay es justamente lo que no se tiene. Bueno, también se ve un poco el tratamiento que se le da al parásito, ¿no? Está más abajo todavía. Que está más abajo todavía. Por eso es una categoría compleja. Y por supuesto, la esclava en esa situación hay que mirarla como aparte vinculada a sus condiciones de género, que ahí, digamos, parecería no estar mal, pero sin duda, en general está en esa posición de una subalternidad diferente y mayor, que hay que pensarla para mí en clave de género. Eso lo empecé a hacer, pero no tanto. En realidad, es como lo que, si alguna vez termino, va a ser eso. Va a ir por ahí. Ay, me da una vergüenza esto. Ay, Darío. No pasa nada. No, bueno, en principio lo de Sticus es interesante, ¿no? Primero porque la fiesta final está habilitada por el amo que da el vino, lo cual simbólicamente, desde una perspectiva fálica, es muy fuerte. Sí. ¿no? Es más, Sticus le pide permiso a su amo para ir a la fiesta. Sí. Después se da esta cuestión que tiene que ver con los cuerpos, que es cierto, con Estefanio y el concierto, digamos. Ahí es un poco complicado porque, a ver, en todas las obras de Plauto siempre la escena elige en alguien para convertirlo en ridículo, ¿no? Y en este caso es al Parasitus. Por eso es que al denegársele la comida durante toda la obra, es quizás el único Parasitus que no obtiene algo para comer. Es más, inclusive en otras obras al Parasitus le toca, como el Purpúreo y demás, ser el protagonista excluyente. Sí. Y la escena, inclusive, lo describe cómo destruye la comida, etcétera, etcétera, incluso con admiración porque logra saciarse, ¿no? Es interesante lo que vos planteabas sobre esto de no utilizar categorías contemporáneas y de otros periodos para este, ¿no? Por ejemplo, lo que vos planteabas muy bien, es época de revueltas. Las revueltas se dieron fundamentalmente en el sur de Italia. ¿Por qué? Porque no estaban los esclavos en el sur, eran fundamentalmente esclavos que eran o que se dedicaban al pastoreo. Eran mucho más libres que los que estaban en las villas o en las villas esclavistas más cerca de Roma. Claro. Y por otro lado, estaban muy cerca de lo que vos planteaste como el segundo estadio de la esclavitud, que son los esclavos por botín de guerra, claro, cautivos. Tan es así que, inclusive cuando se dan las revueltas de Espartaco, se organizan prácticamente como una estructura jerárquica casi monárquica, es decir, que reproducen un imaginario que eliminan, y no hay nada de revolucionario, ¿no? Pero es cierto que hay una voz que antropológicamente hace ruido, es decir, es cierto que, como dice Walter Parker y otros, el castigo es planteado en clave de risa, porque obviamente todo el mundo sabe que la comedia es sin peligro de vida, sin película única, es decir, que no se van a morir. Claro. Es más, cuando el joven dice, me muero de amor, nos reímos porque sabemos que no se va a morir. Claro. Cuando al Mire lo están por castrar, sabemos que no lo van a castrar, etc. Pero es innegable que en algún momento surge algo antropológico, vital, que tematiza o hace chiste alguna cuestión que inquieta. Claro, que es una ansiedad. No sé, es muy difícil de
imaginarlo porque hemos perdido el referente. Claro. A ver, nos es muy difícil y estamos cerca ver cómo se decodificaba la zarzuela hace 50 años. Claro, claro. Digamos, ¿no? Es muy complicado y además porque está el filtro de que los originales son griegos. Entonces también esa es una cosa a tener en cuenta. De todas maneras, es cierto que la escena tematiza, cuando hablo de la escena, porque me parece que hay que rescatar a los tipos en el diálogo completo de la escena. Claro. La escena pone en escena, valga la redundancia, ciertos discursos que son inquietantes, ¿no? Sí. Y además, por lo otro, nadie hace reír o mantiene la expectación, diría Aldo, o la expectativa, con un discurso que no es significativo o atrayente. Claro. Es decir, por eso es que el teatro, en toda época, es tan interesante para hacer estudios o registros sobre la popularidad, porque si no la gente, como pasaba contra eso, se iba. Con Plauto, aparentemente, por lo que sabemos, se quedaba. Se copaba. Entonces, es interesante ver esta cuestión de lo que puede inquietar. Hasta dónde podemos descentrar lo que inquietaba, ya es un poco más complejo, digamos, ¿no? Pero es interesante esto de trabajar en los intersticios. Hay veces que un término te ilumina un montón. Claro. Por ejemplo, contra la crítica tradicional, en Plauto se atestiguan por primera vez muchos verbos y términos directamente traducidos del griego. Claro. Lo cual significa que no solamente la élite entendía los textos, claro, bueno, hubiera sido imposible que la gente popularmente se hubiera quedado para presenciarlo. Es decir, que hay algo más. El griego estaría funcionando como el italiano en el Poliche Nuestro, como el francés en el Vaudeville, es decir, esa mezcla cultural rara que va generando un ámbito propicio para que haya risa. Claro, cuando Richlin habla de esta descripción, digamos, de las troupes de performance dispersas por el territorio de Italia, hace especial referencia a la cuestión del griego. Como muchos probablemente eran esclavizados o desplazados, por ahí no necesariamente esclavizados, pero sí desplazados por las situaciones de guerra, el registro del griego, por la heterogeneidad en la composición de esos grupos, en los cuales que alguno tuviera algún vínculo con la tradición teatral que había venido de Grecia, pero que ya estaba como muy reformulada en relación con los modelos itálicos, hacía que la presencia del griego probablemente estuviera, y no pensándolo como un registro oculto, acá discutiendo Lea Fontaine, digamos, la presencia del griego no necesariamente registro oculto, tal como vos decís. Pero aparte, tenemos el registro certero de que hubo mucha traducción de textos en esta época griegos al latín y que circulaban ambos. Claro. ¿No? Hay que ver lo que hizo Ennio, la traducción en Saturno, etcétera, etcétera. Es decir, los originales griegos estaban y sonaban. A lo mejor no todos entendían todo. No todos. Por eso la idea de los múltiples registros y las múltiples interlocuciones. Aparte hay que recordar, como dice Gruen y otros, no toda la élite latina reivindicaba el griego. Claro. Por lo cual, hasta muchos lo podían llegar a... Sí, o asociar a esta zona de lo popular en un uso cómico, no preciso, en términos de no riguroso lingüísticamente, pero que sonaba para determinados efectos cómicos, ¿no? Y hay que recordar que también existía la togata, otra opción, de la cual tenemos tan poco que es complejo hacer muchas hipótesis. Ahí es digamos, una hipótesis que Richlin arriesga pero que no desarrolla, tiene que ver con qué cosas en la togata no aparecen, ¿no? Y como sí aparecen en la Paliata, nosotros siempre decimos, bueno, como pasa en Grecia puede pasar cualquier cosa, pero ella lo relaciona con esta gradación de Scott del discurso público u oculto, ¿no? Como lo más asociado al discurso público no era la Paliata, probablemente hay otros géneros que ocupaban más esa zona, ¿no? Entonces la Paliata, que no necesariamente lo tenemos que contar como el género preponderante,
por lo menos está en competencia, es el que quedó, pero por lo menos está en competencia en ese ámbito. Entonces, bueno. De todas maneras, también en la paliata hay claves, sí, como el tratamiento que hace la paliata de lo latino como bárbaro, sí, lo griego como lo pecaminoso, digamos, y cómo construye las costumbres latinas como bárbaras y prestigiosas. Sí. Es más, hasta el prólogo cuando dice Plauto tradujo a la lengua bárbara, sí, que es el latín, hasta ahora está griego. Claro, ¿no? claro. Hay un juego de cómo construimos lo prestigioso sí, a partir del imaginario o de la perspectiva griega al revés. Al revés, sí. Sí, creo que ahí las cosas, como el texto de Moore sobre todo, ¿no? Sobre la relación con la audiencia que se establece sobre ese código que tiene que, para mí, compensar lo legítimo o no legítimo, digamos, ¿no? Sí. Gracias. No, quiero hacer una pregunta. Sí, por supuesto. Una acotación, porque estoy pensando lo que decía Darío en relación con la argumentación de mi clase, que por otra parte me encantó, acerca de la dificultad que hay a veces en el registro de textos, más textos tan antiguos como este, y su efecto performativo en términos culturales, o si se quiere político, porque vos ahora daste en algún momento ese tema, ¿no? Y haciendo alguna mención justamente a ese problema que en su momento la sociocrítica lo discutió bastante, ¿no? En los 60, en los 70. Y en ese sentido habría una manera de verlo, aún con la crítica que tengamos para hacerlo la correctiva clásica de la izquierda, que ya lo consideraba, que era ni más ni menos que esta cuestión hegeliana de el sí y el para sí, de una cosa es el discurso en sí que pueda tener la categoría que vos definiste como subalterna y la posibilidad de reflexionar en un para sí, que sería ese hecho revolucionario. Claro. ¿Y por qué en relación con lo que decía Darío? Es correctísimo lo que dice Darío con respecto a la jerarquía del ejército. Esto de hecho se trabajó mucho también en la actualidad, digamos, ¿no? Con respecto a ejércitos revolucionarios que tienen la misma estructura que el ejército opositor. O sea, el ejército con el cual están luchando. Ahora, la pregunta sería si cabía otra posibilidad, ¿no? Sí, claro. Porque, bueno, si la revolución, por ahora otros caminos no han sido tampoco muy posibles. Ahora, fíjense que hay un filósofo francés, que es Alain Badiou, que trabaja justamente este problema y a lo mejor lo revolucionario en el caso del ejército esclavista no había que verlo en el hecho del montaje del ejército, sino en lo que buscaban contra el significante sobre el codificado de Roma, que era el que impedía que los esclavos que habían sido capturados podían volver a su lugar. En definitiva, la primera reivindicación histórica del ejército de Espartaco es tenemos derecho a volver a nuestros lugares, claro. De hecho, casi vuelven, porque llegan en la frontera y por una cuestión ética dicen, no, vamos a buscar a los que todavía quedan esclavizados. Y por eso terminan la ruta contra le pegaron una llave al ejército romano que no tenía nombre hasta ese momento, ¿no? Entonces, me parecía interesante hacer esta marca, porque por ahí hay veces, y esa era la pregunta de la señora, ¿por qué pensar con respecto a si a los textos a veces se les pide mucho más de lo que pueden dar? Algunas de las personas que mencionaste, me quedó una de las investigadoras, o si para vos, digamos, te parece interesante quedarse en este lugar donde vos estamos mostrando, ese lugar anterior al para sí, para decirlo de otra manera. Claro. Categoría, uso esa nomás porque sí. fue cómoda a mí.
A mí me parece que siempre tenemos como la tentación de pedirle, de querer encontrar en los textos lo que nosotros queremos, ¿no? Por eso hay que hacer un ejercicio completamente de resistencia a la idea de comprobar las cosas que uno cree en los textos que uno cree en general, ¿no? A mí me parece que no hay ninguna necesidad de correlacionar estrictamente lo que sucede en el ámbito de la comedia con hechos históricos específicos como las revueltas de esclavos y cómo esas, por ejemplo, revueltas resultaron, digamos, en términos prácticos, porque me parece que lo que pasa en la comedia es justamente la representación de ese escenario de conflictividad, ¿entendés? Entonces, que exista un conflicto relacionado con las condiciones de vida, que aparte cambiaron aceleradamente, vinculada a cuáles son los actores sociales que efectivamente encarnan ese espectáculo y conciben por lo menos determinada zona de su audiencia, ¿no? El conflicto en ese caso son las condiciones de esclavitud, por supuesto, para algunas de esas personas, o la amenaza del hambre, por decirlo así como muy rápidamente. El teatro no se hace cargo, para mí, en ningún sentido, y me parece que no hay que pedírselo, de una agenda que intente resolver de alguna manera esa ansiedad. Me parece que claramente no. Lo que no quiere decir que podamos, para mí, rastrear en él que esa voz existe, ¿no? Aunque, por supuesto, no le estamos pidiendo que, entonces estructure una agenda emancipatoria, ¿me entendés? O que pase a esa otra etapa. No, para nada. Para nada, para mí, ¿no? Definitivamente creo que no se lo tenemos que pedir y yo intento no pedírselo, digamos. ¿Qué es como, lo que se le pide a Lisístrata, por ejemplo? ¿Qué es lo que se le pide a Lisístrata? Excelente ejemplo, claro, excelente ejemplo, lo que no es, ¿no? Entonces, por eso no fantasear respecto de que este teatro de esclavos es una especie de, digo, uso teatro de esclavos porque es el término de Ridgely, ¿no? Que está pensando más en quiénes son los que están interviniendo como audiencia y como productores, que en qué fantasía o proyecto de cambio deberían encarnar. No deberían encarnar ninguno, digamos. Lo que no quiere decir que no podamos leer la presencia de estos discursos, o digo, porque por ahí no es leer o no leer la presencia de estos discursos, es leer de otra manera la presencia de estos discursos, ¿no? Y no leerlos, por ejemplo, en el plano de la estricta fantasía, ¿no? Digo, que es como por ahí cierta zona de la filología clásica que él lo pensaba, bueno, como traducción, bueno, como fantasía, bueno, como algo que satisface a la, bueno, ¿no? A la élite, qué sé yo, ¿no? Digo, es como algo que no se ha leído, digamos, ¿no? Claro, algo así, ¿no? Como un poco automática. Entonces, digo, sí, me parece que no hay que pedirles más, definitivamente. Y también asumir la posibilidad de leer esos discursos de la subalternidad en sus propias condiciones, que muchas veces no son de cambio. Digo, la expresión del malestar no está asociada necesariamente al cambio, por ejemplo. Aunque a veces nos cueste asumirlo, digamos. Pero sí, creo que sí. No sé si te contesté. Ay, Darío, dale. No, era gracias, muchas gracias. Esta cuestión, cuando yo planteé lo de los ejércitos y demás, no era para cuestionar la táctica militar, que por otro lado, los registros son hechos por los patricios romanos, los historiadores, sino para plantear el hecho de que lo que cuentan los historiadores romanos es que cuando tuvieron que darse una organización no fue revolucionaria, sino que intentaron coronar los reyes a Espartaco. Justamente por esta cuestión, la categoría de revolucionario y demás es muy complicada para establecer una sobre la base de este tipo de... No, para mí no hay con qué pensarlo. Yo quedarme en el registro de la inquietud. Sí. Exacto. Que tiene que ver con el bios, que tiene que ver con lo existencial. Sí. Por otro lado, lo que está más claro, reitero, por la literatura que hemos recibido, que si vamos a ver muy pocos esclavos, quizás Terencio, escribieron textos, también eso está en duda o en cuestionamiento. Lo que nos plantean es que en la medida en que la esclavitud llega a su tercer estadio, que es la esclavitud por nacimiento,
los esclavos no tenían mucha más opción que seguir viviendo. Es más, muchos, cuando los liberaban, pasaron a ser libertos del amo porque era lo que habían vivido durante toda su vida. Si tenemos, inclusive si leemos las cartas a Tito y demás, San Pablo le dice que el esclavo sea fiel a su amo, un buen esclavo, que los amos sean buenos con sus esclavos. Es decir, que tampoco ahí en principio hay un discurso que podamos llamar revolucionario, al menos con la categoría de la Revolución Francesa para acá. No, por supuesto. Sí, para mí, sí, comparto plenamente. Digo, también, digo, lo que Richling correlaciona es una situación muy específica de esclavización masiva y de mucha inestabilidad vinculada a la situación de guerra, ¿no? Que al expandirse las fronteras de Roma, la guerra va a ir quedando cada vez más lejos por otra parte, ¿no? Digo, va a pasar eso, los escenarios se van a alejar, pero en este momento son muy abundantes y están muy en el... Y desde el punto de vista del BIOS, hay que recordar que la mayoría de los esclavos que se tomaban cautivos eran hombres y eran soldados. Por lo tanto, cuando se da la segunda parte, que es la reproducción, en general es tomando mujeres que culturalmente eran distintas. Recién la segunda o la tercera generación tenía quizá una homogeneización que, por otro lado, son los procesos de esclavitud que se han visto en Brasil, en Estados Unidos y demás, ¿no? De hecho se reproduce. Gracias, muchas gracias. No, tiene que ver, me parece, viene con esto de que dijo Aldo, digo, hay una voluntad historicista a lo mejor, decir, bueno, hagamos la historia de la lucha de clase, la historia de el feminismo, si querés llamarlo así, digo, en torno a esto, bueno, le pidamos más al texto de lo que el texto dice, ¿no? Claro. Estamos atravesados por esa mirada de que hay que historizarlo todo, ¿no? Sí. ¿Y de qué categorías? Que para mí ese es como un problemón, ¿no? Metodológico. ¿Qué categorías son pertinentes para pensar esos objetos que nos planteamos, como yo? Pero digo, ¿qué categorías son pertinentes? Bueno, la discusión de la categoría es lo primero, ¿no? Digo, eso. Y bueno, a la vez, cuando, por lo menos en mi caso, quiero pensar desde perspectivas que no son por ahí las más tradicionales de la filología, ciertos textos de una forma un poco diferente, bueno, para mí siempre es como una especie de temor, decir, bueno, ¿cuánto esto sirve para pensar qué en sociedades precapitalistas, ¿no? Y a la vez, digo, negarse de por sí a considerar, no sé, que un concepto muy sencillamente como el de clase, simplemente porque terminó de acuñarse en el siglo XIX, no sirve para pensar dinámicas sociales anteriores, me parece que de por sí no puede ser una limitación. Digo yo, Domingo Plácido dice claramente, sirve para pensar la antigüedad. Bueno, voz de autoridad. Pero eso después, cuando uno avanza como con ciertos temas y problemas, bueno, por supuesto, en los estudios de género, bueno, es un problemón. No un problemón irresoluble, pero algo que no podemos dejar de costadito. Un camino que hay que recorrer y sobre el que, por supuesto, va a haber divergencias y posiciones encontradas, ¿no? Pero bueno, por eso un poco me interesaba, más allá de pensar un poco Plauto, la subalternidad del latín y estos temas que nos convocan en este espacio y materia, también pensar como unas metodologías, unas prácticas, unas formas de hacer, unas formas de abordar, ¿no? Como dejarlas un poco explícitas, ¿no? Plantear que este tema es un tema sobre el que hay polémica, ¿no? Y hay posiciones, bibliografía que sostiene una cosa y otra que sostiene otra, y bueno, no un cursus tan hegemónico, digamos, al respecto. ¿Estamos entonces? Te agradecemos muchísimo, les agradecemos a ustedes la presencia, el tiempo. A ustedes, muchas gracias a ustedes por la paciencia y la escucha. Muchas gracias.